FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Como cada sábado vamos a estar acompañados de Héctor Sánchez, asesor económico, durante muchos años el rector de las pymes, el profesor Máximo Castillo, que nos acompaña. Buenos días, Castillo. Buenos días, Ramón Tejeda. Buenos días, don Héctor Sánchez. Buenos días a todos los amigos televidentes. Habíamos estado ausentes unos cuantos días por asuntos de salud, pero ya gracias a Dios estamos por acá y esperamos que todos disfruten de este programa, que tenemos cosas muy interesantes para todos y cada uno de los amigos televidentes. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Marcionilo. Nos alegramos que esté aquí. Buenos días, amigos detallistas y televidentes de todo el país. Esperamos hacer un programa que sea de gran interés para ustedes, para la nación y para el mundo, si Dios nos lo permite, y ustedes en sus hogares. Bueno, hoy vamos a tratar algunos temas de interés para el sector, para los amigos televidentes en sentido general y para el mundo. Es sobre la indexación que hicieron a la empresa. El Ministerio de Industria y Comercio hizo una indexación, cambiando, solo estaba pidiendo Codopyme durante mucho tiempo en las pequeñas empresas, que donde una empresa de 2 millones o 1 millón era la pequeña o mediana, entonces eso estaba totalmente divorciado de la realidad. También vamos a conversar sobre el discurso ampliamente, el discurso del presidente, vamos a hablar sobre el aumento de salario y una serie de puntos que el presidente enfatizó, como es el desarrollo agrícola, el desarrollo turístico. Bueno, en sentido general, los 29 meses, son 29 meses que tiene el gobierno. Sí, 29. Pues vamos a comenzar primero sobre la indexación, Héctor. La indexación que hizo el Ministerio de Industria y Comercio y PYME para el cambio, la reclasificación de las empresas, donde ellos establecían que una microempresa debe tener 10 trabajadores y una venta bruta de menos de 10 millones. La pequeña empresa de 11 millones en adelante y 11 a 50 trabajadores y 72 millones de ventas, y la mediana empresa de 51 a 150 trabajadores con una venta de 269 millones de pesos. No sé si tú tienes... Bueno, lo importante es que ustedes saben que se está debatiendo un aumento salarial y el gobierno en su discurso insistió en eso. Parece ser que pronto se puede decidir, aunque se han hecho 3 sesiones del Comité de Salario y el empresariado no lleva ninguna propuesta. El sindical, las centrales sindicales piden un aumento del 35%. La inflación acumulada desde el 2000 a marzo, a febrero, suma un total de alrededor de 20%, 19.5% en total. La acumulada, claro está, se habla que debe moverse entre un 20 y un 25 ese incremento, quizás no un 35 como piden las centrales sindicales, pero siempre se ha dicho que hay una resolución del Comité de Salario que clasifica a las empresas, que fue la que tú pusiste ahí, entre micro, pequeña, mediana y grande, en función de la cantidad de empleados y las ventas que hacen al año. Ahora lo que ha hecho el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME es indexar esa venta, es decir, sumarle a esas ventas anteriores de la resolución anterior la inflación que para diciembre era de 7.8, y tú ves que calculan la venta anteriores de la resolución para indexarla, calculan esa venta por 1.783, que 7.8 es la inflación,
que sumó en el 2022. Le están sumando los aumentos de ventas, lo están calculando la venta anterior que tenían por 7.8% y se lo suman. Por eso tú ves que ahora la cantidad de empleo es la misma, pero la cantidad de ventas cambia porque a la resolución anterior, por ejemplo, a 10 millones le suman 7.8, a 72 millones 7.8, a 250 millones 7.8, y entonces las ventas son mayores, para que cuando se vaya a discutir el aumento de salario, se tome en cuenta la microempresa con una cantidad de empleo hasta 10, pero con una venta mayores a la que tenía anteriormente, con la inflación ahora indexada. Y así con la pequeña y mediana. Para eso fue que se hizo y esperamos que la tomen en cuenta, porque lo hemos dicho, si hacen un aumento general y lo aplican a todas las empresas por igual, eso implicaría una debacle para el 1,5 millones de micro, pequeña y mediana empresas que hay en el país. Yo pienso que se ha hecho precisamente a raíz de que se está discutiendo el salario y que se está buscando que el salario esté basado en diferentes tipos de empresas o el tamaño de las empresas, que había 17 salarios. Vamos a ver ahora si dentro de esta clasificación pues se reduzca a 3 o 4, qué sé yo. Sí, pero así como se ha hecho esa, debió haberse hecho desde la Dirección General de Impuestos Internos, indexar el salario, que hace 6 años que no se indexa, el salario mínimo exceptuado para pagar impuestos sobre la renta. Tú dices al salario mínimo para la sustentación. Sí, indexar ese salario mínimo exceptuado para el impuesto sobre la renta, que le implicaría a los trabajadores, a los asalariados, dejar de pagar impuestos sobre la renta que están pagando irregularmente por más de 6 años que no se ha indexado, y que ha implicado una transferencia de los asalariados de miles de millones de pesos al gobierno sin necesidad. Ojalá indexaran el salario mínimo exceptuado de impuestos sobre la renta, ya que va para 7 años que no se hace eso, violando la ley. Incluso es una injusticia para los trabajadores, para todos los asalariados, no importa el nivel de salario que tengan ni el sector a que pertenezcan. Yo quiero que tú me aclares una parte ahí, y es sobre, cuando tú hablas de la indexación tú estás hablando la parte de sustentación. Sí, es decir, la sustentación. Si el gobierno decía que tú tenías 4,000 pesos o 400, un valor X, sí, antes, que por se ejemplo, bajaban del salario lo que ganaban hasta 36,000 pesos antes, en el 1916, no pagaban impuestos sobre la renta. Oye, correcto. Estaban exceptuados de impuestos sobre la renta. Pero que resulta que del 16 al 22 eso ha aumentado a más de 44,000 pesos con la inflación. Entonces, pero lo tienen congelado en 36,000, debiera ser 44,000 pesos. Todo lo que ganen hasta 44,000 pesos debían no pagar impuestos sobre la renta. Eso es lo correcto. Y a partir de ahí es que se calcula el impuesto sobre la renta. Es decir, si yo gano 150,000, tiene que exceptuarme 44,000. Correcto. ¿Está claro? Y a partir de ahí me cobran, pero me están cobrando hasta, nada más me exceptúan 36,000, 8,000, calcúlale un 25%, un 20 a 8,000, son 1,600 pesos que todos los meses me estarían cobrando de más. Bueno, y eso ha transferido una cantidad enorme de recursos de los asalariados al gobierno, como impuestos, que no debiera ser. Eso es una injusticia. Tenemos que ir a una pausa, Héctor. Está bien televidente, y no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez, Mariolino Castillo. Hemos nosotros, de alguna manera, hecho un análisis sobre el discurso del presidente, y una de las cosas que yo siento que no aparece mucho es el sector nuestro, el sector detallista. Cuando hablan de la pequeña empresa, quizás lo entiende pero el sector comercial los gobiernos lo toman muy poco en cuenta.
No sé si es que el liderazgo nos empuja, pero vamos a analizar algunos de los puntos, y uno de los puntos es precisamente sobre el aumento de salario, que el presidente hace un llamado a que se pongan de acuerdo. Mancionino, ¿usted tiene algo sobre? Bueno, aquí se habla todo el año de aumento salarial y se habla siempre de aumento salarial. Y lo hacemos hoy, ya mañana tenemos que hablar nuevamente de aumento salarial porque no se hace nunca respondiendo a las necesidades y a las expectativas del pueblo. No se hace en base a la inflación que ha habido en los últimos tiempos. Siempre se habla de que se va a ajustar el salario en base a la inflación y todo ese tipo de cosas. Pero el presidente, aprovechando una coyuntura, porque de esto se viene hablando, inclusive el sector empresarial habló el año pasado, hace ya como 5 o 6 meses que el sector empresarial dijo que había que hacer un reajuste salarial, ¿verdad? Según... Por iniciativa del mismo sector. Del mismo sector. Y luego el presidente también le tomó la palabra al sector empresarial. Y luego comenzaron desde ahí... Se congeló. Una discusión... No, que congeló. Lo que pasa es que los sindicalistas son radicales. Son radicales y cuando dicen que son tantos y no negocian. Pero que si no le han hecho una contrapropuesta tampoco, porque son Sí, radicales. no, yo se pero reunido tampoco le han varias hecho veces. una contrapropuesta. Entonces, 3 ¿cómo veces. usted dice que es radical? No llevan nada. Si usted pide un 35 y no le dice, no, por lo que le vamos a dar un 1. No, diga, le vamos a dar un 10, un 15, un 20, un 25 y ahí comienza la discusión. No, la discusión. Pero ellos no han dicho nada. No, sí, le han ofrecido un No, 12. el empresariado no ha ofrecido. No ha ofrecido, al día de hoy no ha ofrecido, que ha Ramón. ido, no ha llevado oferta. Claro que no. Entonces, el problema salarial de aquí, ya decíamos, es una discusión siempre, es una constante, porque aquí la gente no va a ganar lo que necesita para vivir. Y ahí mismo entra lo que decía el mismo presidente con relación al poder adquisitivo de la gente, que dice que ahora una gente tiene más poder adquisitivo con el salario mínimo que en el 2011. Pero señores, ¿y de dónde sacaron esos datos y esos números? Si aquí todo el mundo sabe lo que se necesita al día de hoy, cuando usted va a la llamada casa del terror, que son los supermercados, a comprar plátanos, a comprar carnes, a comprar leche, a comprar arroz, a comprar habichuela, a comprar azúcar. El azúcar acaba de aumentar, ahora mismo 8 pesos casi, 7, 8 pesos la libra. El aceite, las pastas. Hoy si usted se pone a ver eso y pone a decir que del 2011, no ni del 19 ni el 20, no, el 11, para decir que ahora se come más, se compra más con el salario mínimo y eso repercute en todos los salarios y en todo el que consume. Yo quiero saber de dónde han sacado esta información y váyase a las amas de casa, excepto que haya, bueno, los nuevos funcionarios quizás tienen unas entradas elocuentes que le permite hacer buenas compras, no le afecta esta situación, pero la gran mayoría del pueblo dominicano, señores, yo creo que al presidente ahí lo pusieron a poner huevos, como dijeron una vez, fuera de la canasta, con estas declaraciones, con este discurso, de que se podía comprar más ahora, el poder adquisitivo ahora es mejor que en 10 o 12 años atrás. Bueno, sobre la posición del presidente y el salario, yo veo del otro ángulo y veo, por ejemplo, la pequeña empresa que realmente aumento de salario le va a aumentar las ventas. ¿Hasta dónde es posible ellos hacer el aumento? Porque si hacemos un aumento que no sea un aumento racional, y sabemos siempre que los aumentos, la industria hacen sus aumentos antes que el aumento salarial, de manera que los consumidores cada vez se ven más empobrecidos, pero empobrecido se ve mucho más el que no tiene trabajo. Así es. Mucho más, porque se le aleja mucho más la posibilidad de comer. Ahora, la pequeña empresa, yo siempre vengo con la parte agrícola, el productor agrícola, por ejemplo, que se le ha aumentado el salario, no por ley. Los trabajadores, por la falta de haitianos, han aumentado, los dominicanos, un día 1,000 pesos.
pero el producto, algunos productos suben, pero la mayoría de los productos se mantienen sus precios, a veces inclusive bajan, los productos agrícolas. Si hay un acuerdo internacional de exportación de un producto X, porque si aumente el salario, el contrato no aumenta, hasta que no... Es decir, hay que ver toda esta vertiente ante el problema que tenemos en el país, porque es cierto que los trabajadores no le alcanza el salario. Anteriormente, dicen, por ejemplo, las amas de casa, que ella iba, cuando le daban los 650 pesos de la tarjeta de solidaridad, ella llevaba más cosas que ahora, porque ahora un galón de aceite de esos que tienen dos, un garrafón de esos que tienen, vale 1.300 creo que el galón, lo que costaba una caja antes. Perfecto. Entonces, 300 y 400 pesos costaba. Bueno, ahora con los 1.650, pues si se lleva un galón de eso no hay mucho. No puede llevar las 10 libras de arroz, el saquito de arroz de 10 libras. ¿Tú entiendes? Entonces, a veces uno no entiende hasta dónde es factible el aumento de salario, el aumento de precios y hasta dónde vamos a llegar. Esto como economista podría aclararme un poquito esa parte. Bueno, yo siempre he dicho que aumento salarial, si se transfieren el aumento, si usted le aumenta un día a los trabajadores y le transfiere un 12% a los bienes y servicios que usted produce, usted le está quitando un 2%, ¿no? de lo que ganaba antes, le está haciendo un daño. El aumento salarial nada más es positivo cuando no se transfiere al costo de producción del empresario y por tanto no se transfieren a los bienes y servicios que circulan en el mercado. Si no, no tiene sentido aumentarlo, porque usted lo que hace es que o mantiene igual, si le transfiere la misma cantidad, lo mantiene igual. Y si le transfiere mayor cantidad a lo que usted le aumentó, lo que hace es que lo empobrece más. Y como ustedes dicen, hay un paquete de gente que no trabaja. Por ejemplo, el sector informal, que aquí es un 56% de los trabajadores, que no cobra salario directo a las empresas. El aumento que usted le transfirió lo afecta a más de casi 800,000 trabajadores informales. Y igualmente, no 800,000, de los trabajadores informales son mucho más, son casi un millón. Son mucho más. Mucho más. Y igualmente pasa con los desempleados, como ustedes decían. Si usted le aumentó los precios por encima de lo que estaban antes, usted lo está afectando y lo está empobreciendo más. Para que el aumento de salario, sea el % que sea, que se pongan de acuerdo, sea efectivo y pueda generar mayor bienestar para la gran mayoría de la población, sobre todo para los asalariados y la familia, que son la gran mayoría, se necesita que los precios sean absorbidos, el aumento sea absorbido por los empresarios, que se los reduzca a sus ganancias, a sus beneficios, no que lo transfiera a los costos de producción y por tanto a los precios finales de los bienes y servicios que va a vender. Eso es viendo esto, eso es un círculo vicioso que no te saca de la pobreza. Eso es viendo que la empresa tenga unos grandes beneficios. Sí. Pero las pequeñas y medianas empresas en su gran mayoría no tienen esos grandes beneficios. Fíjate, por ejemplo, el colmado que ha optado por entrar en un acuerdo con un encargado a un porcentaje de los beneficios. Si nos ganamos 10,000 pesos, tú me das 5 y yo cojo 5. Sí. Para poder subsistir. Y los empresarios industriales se van preparando, por eso es que le van dando larga el asunto. Ya ellos saben que va a haber un aumento, lo que sea, pero ya se están preparando desde ahora. Y cuando viene a llegar el aumento, ya ellos están sacando lo que va a aumentar. Por eso es lo que dice esto, no, sí. Es que no hay ningún aumento real. Es un círculo vicioso. Había un economista llamado Gulda Mildan que decía que era un círculo vicioso de pobreza. Me aumentan los precios, me aumentan el salario, vuelvo y me aumentan los precios y me disminuyen me aumentan la pobreza. Y estamos en un círculo así que de la que nunca salimos. Tenemos que ir a una pausa y en breve regresamos. No se vaya, amigo televidente. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y globalización. Uno de los puntos, dijimos al principio que íbamos a tratar sobre el discurso del presidente, y uno de los problemas que más afecta al sector comercial, detallista, es la inseguridad y la corrupción. La corrupción afecta al país entero y la inseguridad nos está afectando a todos, porque anteriormente decíamos que en el barrio tal era inseguro,
Pero ahora mismo tú vas a los sitios que antes eran seguros y todos los establecimientos o tienen dos seguridad en las puertas o tienen hierro. Que quizás en los barrios ni tienen la seguridad ni tienen los hierros porque conviven todos de alguna manera. Yo oí a una joven diciendo en estos días, mira, después de tal hora, a tal hora por tal calle no se puede cruzar. Y algunos eran porque lo atracaban, otros es porque lo convierten en en un gran sitio de recreación, toda la calle, y entonces el borracho, el que está bebiendo, cuando pasa la muchachita o la joven del trabajo o la señora, pues de alguna manera le falta el respeto. Bueno, en sentido general, ese es uno de los puntos que creo que el presidente debió tener a enfatizar. Yo sé que se está trabajando, se está trabajando sobre la modernización de la policía, modernización que yo pienso que es de raíz. Mientras no son los policías el problema es el sistema policial que tenemos. ¿Por qué digo el sistema policial? Conversando yo con algunos que son duchos en el tema, dicen, no, es que hay que llevarle a qué sé yo quién, pues usted tiene que poner la multa obligada, usted tiene que trancar. Yo no entiendo mucho de esta parte, quizás usted, Marcelino, podría ayudarnos sobre eso. Bueno, del discurso del presidente hay muchas aristas, hay muchas cosas que realmente hay que ponderarlas, que se ha ido logrando. La macroeconomía la ha mantenido a pesar de las dificultades nacionales e internacionales. El presidente, bueno, no habló, como usted dijo, de corrupción, se le pasó la corrupción ahora. Parece que la corrupción ahora está blindada, ¿qué se dice? Está blindada, de eso no se habla. Este gobierno prometió que iba a someter en obras públicas por 11.500 millones, que iban a someter en la electricidad en Punta Catalina, que iban a someter al exministro de la presidencia, Ramón Peralta, que iban a someter a Donald Guerrero porque se yo qué en Hacienda, que iban a someter a Miguel Vargas en Cancillería. Y para analizar bien el discurso del presidente hay que escuchar a Guido Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque, quienes están haciendo una evaluación que la oposición no está haciendo. Hay que escuchar a estos dos personajes, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, analizando lo que han sido las ejecutorias de estos 29 meses del presidente Luis Abinader y este último discurso que hizo de 2 horas y 38 minutos según los que han calculado. Y lo que tiene que ver con lo que es la Policía Nacional, ya hay que esperar realmente, porque ellos dijeron que esto se cogía alrededor de 2 a 6 años. Y entonces, lo que tiene ellos hablando de esto ya prácticamente, bueno, son 2 años, porque desde que llegó el gobierno está hablando de las condiciones de la policía. Inclusive ahora volvió y anunció de cumplir con lo que había sido una promesa, que desde que llegara le iba a poner $500 a la Policía Nacional. Ella ahora dijo que se lo iba a completar, ahora creo que de aquí a junio le iba a completar lo que son el salario a $500 a la Policía Nacional, que fue una promesa de campaña. Y lo que es lo que tiene que ver con la reforma policial, bueno, parece que están trabajando sigilosamente después de aquellas declaraciones que hizo el español, aquel que es el que está asesorando la reforma policial, y parece que ahora se han quedado tranquilitos trabajando sin hacer mucho ruido para después salir con un boom, y ojalá y quiera Dios que así sea, que se salga con un boom y definitivamente vayamos teniendo la policía que la sociedad dominicana espera, porque es verdad que los policías son de gente dominicana y de esto y de lo otro, pero tiene que haber una mejoría en lo que es el servicio de la Policía Nacional, en lo que es el servicio de la seguridad, en lo que es la reducción de los atracos, de los robos, de la delincuencia, de la criminalidad, que muchas son provocadas por las mismas fuerzas policiales. Héctor, cuando vino
que tomó la presidencia o estaba en la candidatura de Luis Abinader, que vino el que fue alcalde de New York, que eliminó la... Giuliani. Que él vino a plantear la forma... De cómo controlar la corrupción. Un estudio para controlar la corrupción en República Dominicana. Eso fue que vino Giuliani, que se lo pidió a Abinader. Y Giuliani convocó una rueda de prensa con los resultados. Le dijo, mire, presidente, aquí controlar la corrupción es muy difícil porque viene de arriba. Viene de arriba, y cuando la corrupción está manejada por los sectores de poder económico, sean militares, sean civiles, es muy difícil controlarla. Ese es un problema serio que usted va a tener, porque se va a enfrentar con sectores fácticos de poder para poder controlar la corrupción. Y se refirió a la corrupción generalizada, la corrupción pública, privada, de toda el narcotráfico, todo en sentido general. Y ahí yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Y la práctica ha demostrado... No aceptó. No aceptó asesorarlo en ese sentido, porque él consideraba que era casi difícil controlarla. Claro, no se puede decir que el gobierno de Luis Abinader en sus 29 meses no ha hecho esfuerzo por controlar la corrupción. Yo diría que en los 179 años de independencia, fuera de Juan Bosch, que son 7 meses que no se puede validar, es el gobierno que más esfuerzo ha hecho por controlar la corrupción. No decir eso es una injusticia, es una inequidad humana. Y como decía Duarte, sé justo lo primero sin querer ser felices. El primer intento de corrupción real que se ha habido en este país, tanto a nivel judicial como en la práctica, los hechos, con el intento de la independencia del Poder Judicial y el nombramiento de Miriam Germán, y los casos que están sometidos a la justicia, ¿verdad?, ya validados, no importa su debilidad o fortaleza, me dice a mí que lo ha hecho este gobierno. Cualquier otra cosa es faltar a la verdad histórica. Y usted tiene que ser objetivo y ser serio en la vida. Usted no puede estar con politiquería barata. La política es eso, defender la verdad por encima de todo a partir del análisis de los hechos concretos. Los hechos concretos dicen que a Abinader históricamente nadie le va a quitar su responsabilidad de enfrentar la corrupción como la ha enfrentado en los 179 años de vida republicana que tiene este país. Eso es la verdad. Y claro, incluso ha cancelado hasta varios ministros de su propio gobierno, varios ministros lo ha separado. 5 o 6 ministros. Y viceministro un viaje, un paquete y directores departamentales. Eso no lo había hecho nadie, ni lo hizo el reformista, ni lo hizo el PRD, ni lo hizo el PLD en todos sus gobiernos. De manera que a mí me parece que eso no se le puede negar a Abinader. Que la corrupción es endémica, es una enfermedad social en el país, es verdad, y acabar con ella no lo va a hacer ningún gobierno en 4 años. Eso no es posible. Habría que fusilar un paquete de gente, además de meterlos presos, como hacen los chinos. Y eso aquí no hay pena de muerte, por tanto aquí la única pena de muerte es la política, la pena moral y política que se da a través de una condena judicial. Y eso requiere todo un proceso que ustedes saben legal. De manera que esa es la parte positiva que yo le veo al gobierno. Después hay un paquete de cosas que podemos seguir analizando. Sin lugar a dudas, en todas las administraciones públicas hay cosas buenas y malas. Para mí la más positiva es esa, y el esfuerzo por institucionalizar el país, porque todo el mundo cumpla las leyes y se someta a las leyes. También eso es un gran esfuerzo que usted no le puede negar a Luis Abinader, independientemente del partido a que usted pertenezca. Porque aquí se juega mucho a la politiquería. Como yo he dicho, la política es una ciencia, no es una quimera. Y como ciencia tiene que ser analizada y aplicada. Bueno, pero hay muchos fallos. Hay muchos fallos en ese discurso que habría que ver. Tenemos que ir a pausa, volvemos en breve. No se vaya usted, amigos televidentes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización. Una intervención anterior, tanto Marcionino Castillo como Héctor Sánchez presentaron la corrupción, presentaron también porque hablaron de corrupción, pero la inseguridad ciudadana es un punto que se ha enfrentado, como dice Héctor, pero no ha sido tan fácil eliminarla, no va a ser posible
porque cada día nacen diferentes formas de corrupción, diferentes formas de quitarle lo que la gente tiene. Yo en estos días fui a una señora al negocio que nosotros tenemos con una tarjeta de crédito. Mira, me dijeron que aquí consumieron esta tarjeta. Dice, sí, correcto. Lo dice ahí, se lo dijeron, ¿cuál es el problema? Dice, esa tarjeta me la robaron la cédula, me robaron la tarjeta y me robaron todo. Y la gente la pasaron aquí. Digo, mira, ya la tarjeta de crédito en los grandes establecimientos no te piden ni siquiera la tarjeta ni la ven. Ellos le dicen, pase su tarjeta allí y le sale en la máquina que usted pagó y se acabó. Y cada día va a ser más personal. No hay ni que firmar. No hay que firmar. No, ya le van a poner un chip, dijo el que lo está manejando ahora, el ADES. Lo dice hoy, en estos días lo dijo, creo que el jueves pasado, en el periódico, que iban a 90,000 iban a poner un chip especial, que ya tú no vas a tener que estar haciendo tanto esfuerzo para hacer las transacciones. La van a modernizar considerablemente, que va a ser más difícil la clonación, ¿verdad? No, no, que eso es un mal, en el 2022. En 2022, todo sigue 21, igualito. O sea, que ellos piensan que ahora se va a modernizar. Él dice que todas esas tarjetas le van a ir poniendo ese chip. Van a comenzar con 90,000, como un proyecto experimental. El nuevo director de ADES, que sustituyó a doña Digna, lo dijo con Guava, el encargado de los programas sociales del gobierno. Lo anunciaron el jueves pasado al país. El miércoles, salió el jueves pasado en los periódicos, pero fue el miércoles en una rueda de prensa. De manera que ya esa tarjeta va a ser igual que una tarjeta de crédito cualquiera. El que la tenga, si se sabe la clave, la pasa. No, la clave no, lo tiene que pasar. Nada más tiene que pasarla, porque ya es con un chip. La van a pasar, la van a poner, como hacen ahora modernamente los verifón. Recuérdense que usted la pone y ya él la lee directamente. Es decir, que ya antes te pedían la cédula, pero ya no. Cualquiera que tenga esa tarjeta la pone en el verifón y ya puede comprar. Que eso es lo que están haciendo. De manera que lo que yo le digo a los tarjetas vientes es que tienen que cuidarse con su tarjeta para que los hijos, la persona de la casa, quien sea, no la coja él, porque ya la pueden usar modernamente sin necesidad de que usted identifique el dueño, el propietario. Hay que tener mucho cuidado con el problema de la tarjeta de crédito ahora y de débito en los hogares y en todas partes. Si se la robaron o se la cogió alguien en la familia, usted se descuidó y puede hacer las operaciones que le dé la gana con ella. Ya no te exigen cédula, ni identificación, ni nada de eso. Y cada vez eso es un problema más serio en materia de manejar tarjetas de crédito para los tarjetas. Sí, porque la responsabilidad se la estaban pasando a un tercero. Claro. Al comerciante, pero el comerciante tiene su tarjeta, tiene una cédula, pues, pero ya ni siquiera eso, la tarjeta se va a pasar, el punto. Y ya se está haciendo hace mucho en los grandes establecimientos. Se está haciendo en todos los establecimientos, ya lo hacen. Lo hacen, paga con tarjeta, pásela ahí, póngala ahí. Pero hay muchas todavía, bueno, ojalá que este nuevo sistema, porque hay muchas quejas. Nosotros estamos recibiendo a diario quejas de tarjetas que no pasan, que pasan en un lugar, en otro no pasa. Ojalá que no venga. Ya esa es otra cosa, eso es cuestión del verificador. Ya es un problema técnico. Es un problema técnico. Pero está bien, yo digo que ojalá esto venga a resolver ese problema. Pero tiene dificultades. Yo en estos días, yo hice una transacción en un sitio y la tarjeta no pasó. Y me dijo la muchacha del cajero de esa institución que pasa mucho, que la tarjeta, a veces rechazan las tarjetas estando habilitadas. Y eso es un problema serio. Y ojalá con esto se resuelva. Pero yo quería agregar algo a lo que decía don Héctor ahorita, respetando la posición de Héctor, con respecto a la corrupción, porque no terminé lo que quería decir. Y es que es verdad que a este gobierno hay que reconocerle la lucha desde que llegó y las prédicas desde campaña y desde que llegó. Pero también, don Héctor, no es menos cierto que eso ha bajado. No sabemos por qué, si es porque se acerca una campaña electoral, por qué situación, pero... Tú dices lo que ha bajado es la presión que se tenía. Se ha bajado la percepción de lucha contra la corrupción que hay en los últimos meses. O sea que hay que reconocer que ha habido, y todos los apresamientos que ha habido, las condenas, ya gente que se han declarado culpables, y qué bueno. Y ojalá todos se declaren culpables para que esto se resuelva más rápidamente. Y que devuelvan los cuartos. Todo el que tenga hecho, 200 milloncitos le quitaron a uno. Cuando usted da 200 millones y dice, yo
se pusieron de acuerdo para devolver 200 millones. Y si usted se cogió 1.000 y devolvió 200, ¿qué es eso? Bueno, es que no debe ser un acuerdo. Se le manda un mensaje a la población que es muy interesante y es muy bueno, pero caramba, si yo me cojo 1.000 y devuelvo 800, me cojo 1.000 y devuelvo 200 y me quedo con 800, lo que me han hecho ha sido que me están premiando. No, están legalizando. Pero Claro, sí, pero oye, y legalizándolo. pero me oye, Marcionilo, eso es un problema de la justicia ya. Claro. Ya eso es un problema de la justicia y se supone que este es un Estado con 3 poderes independientes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si el poder judicial no funciona y el Ministerio Público como parte del poder judicial no funciona y no hace su papel de condenar, de investigar correctamente, de armar expedientes correctamente y llevarlo a la justicia, ya eso no es un gobierno, un problema del poder ejecutivo. Por eso te digo que hay que ser objetivo y ser muy objetivo en los planteamientos, porque la debilidad de la justicia tú no se la puedes pedir al presidente, porque ya eso no es un problema de él, porque aquí nosotros vivimos luchando por la separación de los poderes, porque el gobierno no se meta en la justicia como la manipulaba Balaguer y otros gobiernos, o que se meta en el problema, legislativo en los congresos y lo manipulen como una aldaba. Esa es una queja permanente de nosotros por el poco desarrollo político e institucional del país. De manera que si hay fallo en instrumentar los expedientes, en agilizarlo, en condenar a la gente, a los ladrones, ya eso es un problema del Poder Judicial, sobre todo el Ministerio Público y el Poder Judicial, que es el que lo condena, porque el Ministerio Público lo único que hace es perseguir la corrupción, instrumentar el expediente y someterlo. Quien lo valida... Pero el Ministerio Público vive quejándose de que... Sí, quien lo valida y quien lo somete son los jueces, el Poder Judicial. Y el Poder Judicial sabemos aquí que tiene muchas dificultades. Pero sin embargo, el Ministerio Público fue el que negoció. El Ministerio Público representa al Estado, al presidente independiente, fue el que sometió este acuerdo. Sí, pero recuérdate tú que en todos los sistemas judiciales del mundo, aún en las 32 naciones desarrolladas, existe la condena de pena por declararte culpable. Disminuirte la pena, no es la exoneración de pena, te disminuyen la carga si te declaras culpable. Eso es parte del derecho internacional y todos los sistemas jurídicos tienen esa en su código penal, en su código civil, tienen esas posibilidades. Nosotros no somos una excepción, eso es mundial, eso es internacional. En Estados Unidos, si tú te declaraste culpable y está implicando a los otros que están en el expediente porque le está poniendo la carga más dura a los otros que quedan. Todo eso que quedan, la carga es más dura, porque si estos se declararon culpables, pues porque ustedes también son responsables de lo que ustedes hicieron, aunque ustedes no se declaren. Entonces le están poniendo ellos se están descargando ellos, pero le están poniendo la pena dura a los que quedan en el expediente. Claro, y por eso yo digo que es bueno, y ojalá que los demás se declaren culpables para que esto se vaya resolviendo más rápidamente. O sea, que no es que estamos en contra, es que ojalá pueda seguir haciéndose así. La percepción de la población en sentido general es que eso es como un juego mediático para legalizar toda la corrupción que ha habido. Vamos a una pausa y regresamos. Así es. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos el programa Detallista y Globalización conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. Una de las cosas que nosotros nos gustaría destacar por nuestra participación en el área turística desde el año 1978, que cuando el doctor Balaguer crea la ley de incentivo turístico, la región sur siempre se ha considerado una de las regiones más pobres del país, con más miseria. Sin embargo, tiene grandes riquezas, tenía y tiene tanta riqueza que cuando los descubridores, cuando llegaron no los descubridores, cuando llegaron otras razas al país, esa fue una de las regiones que más explotaron por su hábitat. En esa región, que hay grandes playas, esas playas y esas zonas que hoy
el presidente, no desde hoy, hace décadas, que se ha tratado de recuperar la tierra y eso no se le puede quitar al el expresidente Medina, que consiguió la liberación de todas esas tierras que la habían expropiado. De alguna manera la gente se había hecho dueña de ella y el presidente Luis Abinader ha convertido o está tratando de convertir en una realidad, porque él cree en el desarrollo del país en base al turismo. Y está desarrollando esa zona y trabajando en esa zona, y no solamente el turismo internacional. Hay un turismo local importante en esa zona. El precio de los hoteles han cambiado, ha aumentado la cantidad de restaurantes, y hay una demanda que ellos no están en capacidad todavía de satisfacerla, nada más del turismo local. Pero no podemos esperar tampoco que de hoy a mañana el sur se va a desarrollar en parte turística, porque ninguna región se ha desarrollado ni en uno, ni en dos, ni siquiera el sistema turístico se desarrolló en uno o dos años. Los primeros hoteles que hicieron bajo esa ley que fue Sheraton y después creo que fue el Hotel Santo Domingo, se desarrollaron de hoy para mañana. Al principio era un turismo canadiense, después era un turismo americano de negocio, de ahí su romana comenzó a crecer y hoy tenemos un turismo importante que maneja gran parte de la economía del país. Esto me gustaría... Bueno, en el discurso realmente se resaltan como sectores básicos, propulsores, que es parte de la filosofía de la política económica de este gobierno: turismo, zona franca, fundamentalmente, y las remesas, el comercio exterior, igual que las inversiones extranjeras directas, que son los sectores pivotes, los locomotores de la economía dominicana. Yo he dicho que creo en esos sectores, pero no, yo como si fuera yo gobierno no pusiera mi mayor empeño en esos sectores, porque ese es un modelo económico que sí genera empleo, que sí genera cierto crecimiento económico, pero no genera equidad social, ni genera empleo de calidad, ni genera equidad social. Yo he dicho que los sectores que hay que poner el mayor empeño en este país, si queremos desarrollar este país con justicia, con equidad y de manera sostenida, es la producción agropecuaria, agroindustrial, la producción industrial, la producción de la micro, pequeña y mediana empresa, fundamentalmente, conjuntamente con esos sectores de servicio. Pero ese modelo tiene más de 30 años funcionando y los resultados económicos no son tan halagüeños, porque lo que ha hecho es concentrar la riqueza en pocas manos y mantener la pobreza y la baja calidad de la salud y de la educación, que son dos sectores clave para el desarrollo de un país. Vamos a una pausa y en breve estamos nuevamente con ustedes. No se vaya, amigos televidentes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos con su programa Detallista y Globalización, comenzando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. Marcelino, una de las partes que, en mi opinión, el discurso solamente le da mucho énfasis, y qué bueno, es a la producción de arrocera en el país, que es cierto que no tenemos problemas. No tenemos ningún problema con la producción ni falta de arroz en el país. Ha hecho todo el esfuerzo necesario y la inversión necesaria para que el pueblo tenga su comida, que es el arroz. Sin embargo, hay otros productos que también eran antes parte de la canasta, como el arenque, el bacalao, pero son cosas que no dependen directamente del presidente. No, tendríamos que comenzar a hacer grandes granjas en la costa para quizá eliminar esta parte, y los dominicanos no somos tan dedicados a comer pescado como en otros países. Aquí nosotros queremos el pollo, que es importado, queremos el cerdo, que también es importado, y la carne de res ya no podemos hablar de comer carne de res porque eso está accesible el precio. Me gustaría oír realmente tu opinión. No, realmente el arroz es un producto neurálgico de la economía dominicana y del consumo masivo de la sociedad dominicana.
Creo que el presidente ahí fue muy atinado al decir que le garantizaba a los productores pues su estabilidad y que el DERECATA no sería un problema porque el Estado, el gobierno tomaría las medidas del lugar para evitar que este sector pues caiga en desgracia. El arroz es un producto, como ya se ha dicho, de primerísima necesidad, porque aquí el que no come arroz en el mediodía, en la noche lo quiere de cena. Entonces es un producto completamente que más que de la dieta familiar, es un producto político. Y es el que mueve la economía rural. Sí, pero además el arroz tiene una dificultad y es el asunto del agua, porque el arroz se produce en base a champán. Hay que empapar la tierra para producir el arroz y entonces tenemos problemas de agua. Por ejemplo, ahora mismo ya hace 2 meses ya tenemos una sequía, las presas ahora mismo bajaron, están las presas, hay muchas presas que ya están casi a la mínima expresión de su funcionabilidad. Y esto con el tiempo va a haber que revisar la producción, en el caso del arroz, los aguacates, que son altos consumidores de agua en República Dominicana. Pero por lo menos lo que el presidente ha anunciado por el momento es que los productores de arroz, y creo que le mandó un mensaje de tranquilidad a los productores de arroz, de que el DERECATA no sería un problema. Que va a ser revisado. Porque el gobierno le garantiza. Creó una comisión para eso. Y creó una comisión. Que es lo que nosotros planteamos en un programa aquí. Recuerden que nosotros advertimos que si el DERECATA no se revisaba, el sector no solamente arrocero, sino lechero, y todos esos productos que están desgravados van a entrar en el 25 sin pago de impuestos, y eso sería una amenaza para la seguridad y la soberanía alimentaria de este país. Nosotros lo dijimos en varios programas aquí. Nos alegra que el presidente lo haya hecho suyo y lo haya institucionalizado con una comisión a tiempo de que se discute el DERECATA, precisamente para salvar no solamente hablemos de salvar el arroz, salvemos a los lecheros, porque el sector ganadero es un sector clave en el país. Yo creo que el sector ganadero hay que ayudarlo a desarrollarse y a crecer ampliamente. Fundamentalmente. Porque esa leche importada, señores, la leche importada es tan accesible no está accesible a los niños, para la población. Y eso es una necesidad. Podemos ser autosuficientes en cuando yo producción de leche. Que una funda de leche le cuesta... Dineral, cada vez cuesta más. 1.600, y no solamente eso, pesos. que un cuarto de esa funda viene vacío. Si tú te pones a ver, eso es otra estafa que yo no sé por qué Metrología y Control de Calidad no han intervenido, pero abran la lata de leche. Abran la lata de leche, de todas las leches importadas y de la que se vende en el país en base, para que ustedes vean que le falta un cuarto. Falta un cuarto. Eso es una estafa a la población dominicana. Y nadie habla de eso, ni Proconsumidor, ni Metrología, nadie. Y eso es un problema serio. Abran la funda para que ustedes vean la funda de productos importados, sea leche, sea lo que sea. Y ustedes van a ver que le falta por lo menos un cuarto. Imagínense en el precio, quítenle un cuarto a una lata que te cuesta 2,000 pesos. Un cuarto son 500 pesos que te están estafando. Sí, es un aumento de precio indirecto, pero gravemente. En esa parte yo te voy a decir lo siguiente. Hay un engaño visual, porque si tú chequeas el contenido de la funda, regularmente tiene lo que dice. Ahora, la funda es como por ejemplo los productos Frito Lay. Usted ve una funda grandísima tiene de aire y tiene 3 cositas. Pero en una lata, ¿qué pasa con una lata? Por ejemplo, revisa las latas. Sí, pero ellos le hacen una lata grande. Le hacen el contenido. Le dan el contenido. La lata está grande, pero está por la mitad, pero tiene el peso que ellos dicen. Es decir, que hay que chequear esa parte. Habría que chequear eso, porque yo creo con Héctor, porque en mi casa se compra para una nieta que hay una leche. No le voy a decir el nombre para no hablar de la publicidad. Pero que realmente eso da pena. La fundita se ve, una vez a bombar. Ahora yo te voy a decir una cosa. Que esclarezcan eso a la población. Hay compañías que son serias en esto. Y tenemos Mejía Alcalá, que es serio con esa parte. Es serio con su productora. La importación de leche en los países desarrollados ha crecido muchísimo y han tenido que subir el precio. Yo lo que quiero que intervengan en eso y que establezcan y esclarezcan a la población, porque la población tiene una imagen de que la están estafando con eso. Así me llegó al final de su programa Detallista y Globalización, recordándole que es una producción de FENACODET y le llegó a usted gracias a la cortesía de Factorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Monbueno
Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Hasta el próximo sábado, les decimos Héctor Sánchez, Antonio Castillo y Ramón Tejeda quienes hablan. Muy buenos días tengan todos, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Detallista y globalización.